Rincón Martínez Daniela Michelle. Presente. Ríos Aranda Joana Camila. Rivas Ruiz Marta Daniela. Rodríguez Hernández Mariana. Rodríguez Ortiz Brandon Misael. Rodríguez Romo Mauricio. Sánchez Romo Jorge Uriel. Sandoval Amador. Presente. Jorge Uriel, aquí está, muy bien. Sandoval Amador Álvaro. Presente. Suárez Martínez Sergio Aarón. Presente, profesor. Sánchez Quesada Raúl. Tenorio Leoner Jonathan Joel. Presente, profe. Tenorio Luébano Kenia Aranza. Presente, profe. Muy bien. Tobar Muñoz Ana Sofía. Valdivia Álvarez Osiris Dominique. Valtierra García Valeria Montserrat. Vega Morales Itlalia Alexandra. Velázquez García Ana Luisa. Velázquez González Juana María. Velázquez Esparza Flor. Guam Romo Jesús Vicente. Presente. Zacarías Ramírez Carlos Saúl. Zamora Rodríguez Cintia Denis. Presente. Zúñiga Benítez Diego Maximiliano. Y Zúñiga Gamiño Carla Patricia. Okay. La clase, Charlie. Profe, Dígame. soy Antonio Castillo, solo que no me deja ingresar con mi celular a la aplicación, pero lo estoy tomando aquí con el Marco compañero Antonio Octavio. Marco Castillo. Marco Castillo, servidor. Ok. Blanca Elizabeth, recuérdame tus apellidos, porfa. Rápido, porque ya van a ser casi el Nieto 15. Huizar. Nieto Órale, Huizar. va. Yo también falté. Leo Pérez. Ahí voy, jefe. Voy con Nieto, espérenme. Nieto Huizar Blanca. Ok, ya quité a Blanca. ¿Quién más? ¿Sí me puso asistencia a mí, profe? Apellidos. Sandoval Amador. Sandoval Amador. Otra persona, otra mujer me acaba de decir su apellido. ¿Me puede decir, por favor? Porque no la alcancé a notar. ¿Salvador qué? Sandoval Amador. Sandoval Amador. Sí, no te tengo. Está bien. Y Leos Pérez. Ya aquí la tengo. Leos Pérez Nicole. Ok. Un segundo, ahí voy. Ya nomás muevo aquí la asistencia. Bueno, ya déjenme comparto mi pantalla otra vez de nueva manera. ¿Sí me escucho bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Sí, profe. Oh, ok, perfecto. Bueno, como ya lo pueden ver, es justamente nuestra materia, se llama comunicación oral y escrita. Me presento con ustedes, dejen activo cámara, perdón. Mi nombre es Martín Alejandro Bárcenas Paredes, soy licenciado en educación, soy licenciado en educación primaria, soy maestro en gestión directiva y evaluación de instituciones educativas y actualmente estoy terminando ya el doctorado en educación aquí justamente en Aliad también. ¿Sale? Pues bueno, vamos a entrar de lleno a nuestra materia, vamos a hablar un poquito sobre la misma. La intención de esta materia, para todos ustedes es justamente, pues que desarrollen sus competencias, de comunicación, sobre todo orales, pero también escritas como tal. Hoy en día tenemos una dificultad que justamente es la cuestión que tiene que ver con la inteligencia artificial.
Les hago la advertencia de una vez a cada uno de ustedes, mm, que si llego a identificar un trabajo que esté hecho con inteligencia artificial, con la pena del mundo, pero no va a valer ni 5, ni 3, ni 2, va a valer cero, ¿sale? Porque se supone que ustedes también tienen que tener una cuestión ética y profesional, y pues deben si lo que queremos en Aliad es justamente formar es ciudadanos y profesionales, pero con ética profesional. ¿Por qué? Porque al rato, si esto hacen aquí, que no van a hacer después cuando salga. Entonces, va a hablar muy mal de la universidad, que alguno de ustedes pues, se rija por cuestiones no éticas como tal. Por eso es esta cuestión. Les pido por favor que toda la forma de expresarse que la hagan de su propio trabajo, que lo saquen de ese tipo de cuestiones con su inteligencia. No creo que su inteligencia no les dé para poder hacer un blog, para poder hacer un escrito, un resumen, algo. Me cuesta mucho trabajo. A lo mejor lo que les cuesta trabajo es organizarse para hacer sus trabajos, pero que su inteligencia no se los permita, lo dudo bastante. De hecho, no lo creo posible. Entonces, por favor, limitémonos a hacer un trabajo personal. La inteligencia ya es inteligente, ya déjenla que sea inteligente. Ahora los inteligentes tienen que ser ustedes. Así que, por favor, desarrollen esas inteligencias, esas habilidades, esas competencias de comunicación oral y escrita. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, pero sí quería advertirles de una vez esto para que luego no se sorprendan de que por qué les puse cero o por qué reprobaron la materia, pues justamente por una cuestión ética, y pues nada más que es eso, ¿sale? Entonces, cualquier cosa que tengan, duda y demás, pues lo pueden hacer. Lo puede preguntar, cualquier cosa que necesiten, pregunten en la sesión. Acuérdense que después de esta sesión, de que es la hora justamente de clase, posteriormente viene otra hora donde voy a estar atendiéndolos a quien tenga alguna necesidad de que no entienden cómo hacer el trabajo o alguna duda sobre cómo lo voy a evaluar, pues justamente se pueden quedar después de esa hora a poder esclarecer todas las dudas que tengan. Si les tengo que ayudar a hacer alguna modificación, con gusto lo hago, pues justamente es mi trabajo, pero sí les pido por favor que lo hagamos de esa manera, ¿sale? No me pidan que les revise un trabajo ahorita que estamos en la clase que estamos explicando los temas. Por ahí si quieren anotar mi número, por cualquier situación que pueda pasar, se los voy a pasar, es 449-311-5459. De todos modos está quedando grabado aquí en la sesión. Ahí me pueden mandar mensaje, pero recuerden, como es mi teléfono personal, no les voy a contestar cuando ustedes quieran, ni cuando a ustedes se les dé la gana. Sí se los digo así como que bien clarito para que luego ustedes no me lo tomen a mal, porque luego uno anda trabajando, y pues la verdad es que no les podemos contestar, no porque uno no quiera, sino porque sí estamos un poquito ocupados. Pero luego a veces cuando les paso el teléfono, creen algunos alumnos, no digo que ustedes, creen que porque yo les paso el teléfono, se creen con el derecho de exigir que les conteste a la hora que ellos quieran. Entonces, de preferencia que sea una de oficina. Si es algo muy urgente, por favor, márquenme, aunque se quede la llamada perdida, pero márquenme, y mándenme mensaje. Profe, le acabo de marcar, ¿sabe qué pasa esta situación? ¿Sale? Para poderlos auxiliar. Aquí la intención es que todos aprendamos, que todos, les vaya bien, pero que hagan su trabajo como tal, pero sí con responsabilidad y sí sin pasarnos de listos tampoco, ¿sale? ¿Qué más tenemos por ahí que les puedo avisar? Ah, es cierto. Chicos, revisen siempre las fechas de todas las entregas. Revisen, revisen, revisen. Yo les voy a estar comentando algunas, pero a fin de cuentas no es mi responsabilidad estarles avisando cuándo deben de subir las cosas. Se supone que esta materia es una materia autogestiva, es una materia que de hecho debe ser una aula invertida. Esa es la metodología de enseñanza, es una aula invertida. Entonces, ustedes tienen que estudiar primero el tema y aquí tenemos que venir a resolver dudas como tal. Esa es la realidad de una metodología con una carrera ejecutiva. Hasta los que van los sábados, aunque no sea virtual, también es la misma manera, es la misma metodología. Entonces, sí es importante que revisen las fechas porque lamentablemente en cuanto cierran la plataforma, yo no les puedo habilitar, o sea, no tengo la posibilidad de habilitarles ni siquiera la plataforma. Entonces, échenme la mano. Yo trataré de avisarles a través de la plataforma, pero no es mi obligación, la obligación es de ustedes revisar sesión por sesión. Se supone que ahorita es la sesión 1, ustedes ya la debieron haber visto. La sesión 2 la tienen que ver ustedes de manera personal entre semana, como tal, para poder venir aquí a resolver las dudas que tengamos entre nosotros y que yo las pueda esclarecer
o llevarme de tarea también, porque algo es cierto, pensamos a veces que el maestro es un erudito en toda la materia. Y a veces no, a veces hay cositas que se nos pasan, que no sabemos, que desconocemos, o también que la tecnología nos sobrepasa. Y esa es la realidad, pues, que tenemos que estarlos actualizando día con día. Entonces es bien importante que ustedes también vengan y nos traigan dudas para que nosotros también nos reten y veamos de qué manera podemos ayudarles a ustedes a hacer su trabajo, pero sobre todo que a ustedes les sirva en lo que van a trabajar como tal a futuro. Entonces, cualquier cosa que ocupen, adelante, es nuestro trabajo, es nuestra chamba, pero siempre acuérdense, siempre las formas. Las formas aquí y en China van a ser muy importantes, ¿sale? Entonces, maestro, oiga, tengo esta duda. Oiga, maestro, quiero solicitarle esto, ¿sale? Cualquier duda con respeto y comunicación eficaz, yo creo que no hay ningún problema entre nosotros, ¿sale? Entonces, sean conscientes de las fechas. De verdad, se los juro que no puedo modificar la entrega, así. Entonces, pónganse listos, calendarícenlo ahí en su celular, pónganlo así en la agenda y que les vaya avisando cuándo tienen que entregar esos trabajos para que ustedes no tengan ningún problema. ¿Sale? Y bueno, pues vamos justamente a comunicación oral y escrita, vamos a ver lo que es lenguaje, es lo que vamos a ver comunicación, vamos a ver la importancia del lenguaje, los tipos de lenguaje que tenemos por ahí, ya sea verbales o no verbales, funciones de la lengua es para qué vamos a utilizar el lenguaje como tal. Y también vamos a tener ahí el proceso de la comunicación y los elementos de la comunicación. Voy a apagar mi cámara también para que no gasten datos los que estén afuera. Y bueno, pues creo que me pueden escuchar perfectamente. Si algo se traba, si no le cambio a la diapositiva, o si ven que estoy hablando de muchos temas y la diapositiva sigue donde mismo, con todo gusto me pueden interrumpir. Si hay alguna participación que quieran hacer, con mucho gusto, interrúmpanme, no hay ningún problema. Prendan el micrófono porque a veces, si levantan la manita no se ve, pero si la levantan y la veo, con mucho gusto les doy la palabra, ¿sale? Entonces, pues bueno, continuamos. Dice aquí justamente que el lenguaje y la comunicación van a ser parte importante en el proceso de desarrollo personal y profesional del individuo. Es sumamente importante que ustedes como profesionales saber qué tipo de profesionistas voy a tener aquí en esta clase. Ya vi que por ahí que tengo de pedagogía porque reconozco algunos de mis alumnos que tuve el cuatri pasado, pero a ver qué otros alumnos tengo, de qué otras carreras tengo. Psicología, profe. Psicología, muy bien, ¿qué más? Derecho. Ciencias del deporte. Derecho, ciencias del deporte, ¿qué más escuché por ahí? Administración. Administración. ¿Hay alguna otra parte de las que ya mencionamos? Entonces tenemos pedagogos. Gastronomía, ok. Tenemos pedagogos, de gastronomía, de derecho, bueno, tenemos varias. Entonces, bueno, yo creo que en todas las que acaban de mencionar ahorita ustedes, es súper importante que la persona sepa comunicar, ¿no? A ver, vámonos si quieren desde la persona que estudia gastronomía y si imagínense que están al frente de una cocina. Pues al momento de cantar las comandas cuando estamos en el restaurante, digo porque también tengo experiencia en la cocina, bueno, en la cocina no, en la mesería de por ahí, pero conozco los restaurantes. Entonces, si tenemos que comunicar, si tenemos que cantar las comandas, pues tenemos que tener una buena dicción, tenemos que tener un buen volumen de voz, tenemos que saber justamente qué queremos. Si estamos en ciencias, bueno, si tenemos que ver con lo del deporte como tal, bueno, pues también, si vamos a hacer ejercicios, tenemos que ser claros, si tenemos que hacer tipo de ejercicio, en qué va a consistir. Derecho, ni sé, yo creo que derecho es más que obvio que necesitamos la comunicación como tal, al momento de redactar también, porque a veces a lo mejor podremos ser muy buenos expresándonos oralmente, pero ¿qué tal escritos? Entonces, eso es bien importante que todos manejemos. Administración también, o sea, tenemos que por ahí tener todo listo con la comunicación. Y psicología ni se diga también, ¿no? Y pues obviamente mis alumnos de pedagogía también, pues tenemos que saber comunicar como tal. A veces, esa habilidad o esa competencia que tenemos al comunicar, pues no la tenemos muy desarrollada, seamos sinceros, vamos entrando en la secundaria, en la preparatoria y luego ahorita en la licenciatura, o a lo mejor algunos dejaron de estudiar y ahorita regresan otra vez a la licenciatura, y bueno, ¿con qué se topan? Bueno, pues que no saben comunicar, con que no saben hacer un resumen, no saben hacer un ensayo a veces, no saben ni siquiera redactar un párrafo, que es lo que me he encontrado a veces con algunos alumnos, y bueno, mis alumnos de pedagogía no me dejarán mentir que luego a veces andan haciendo trabajos con inteligencia artificial y no saben redactar. Creo que el cuatri pasado ya más o menos. Y si me hacen enojar, peor, ¿verdad, Blanquita? Entonces, Sí, profe. sí, porque, Me hicieron enojar y como 10 ensayos. exactamente. Entonces, la intención no es hacerlos escribir tampoco a lo tonto, ¿verdad? Sino justamente que ustedes desarrollen sus habilidades
para que puedan ser competentes ante. Creo que a veces, bueno, yo lo he visto, ¿eh? Me ha tocado ver a veces compañeros opinar dentro de las clases, dentro de los consejos técnicos, o bueno, ahorita que estamos en otros lugares, ver personas que tienen un puesto de mando medio y que no se sepan expresar de manera verbal o que ni siquiera sepan escribir de manera, pues sí, de manera, perdón lo repetitivo, pero que no sepan hacer un escrito como tal, no puedan hacer un documento formal como tal, y luego a veces repiten la misma palabra dos, tres, cuatro veces dentro del mismo párrafo. Entonces, pues, perdón la palabra, pero se ve muy mal, o sea, por no querer decir otra cosa, pero se ve muy mal. Entonces, aquí justamente lo que necesiten y lo que ocupen, si me dicen, profe, yo quiero que me revise, échame la mano, porque creo que este, no estoy bien y creo que me hace falta una corrección. Ah, pues con mucho gusto lo hacemos y los apoyamos, aunque me lleve más chamba, pero prefiero que ustedes se lleven un mayor aprendizaje, prefiero que ustedes aprendan al menos a redactar, ¿sí? Aunque sea de una manera un poquito, con que haya un pequeño avance, con eso para mí me basta. Pero que sí que conozcan los diferentes tipos, que cada tipo de texto tiene un propósito, también eso es importante, ¿sí? Entonces, pues es muy importante. A fin de cuentas, el ser humano se tiene que comunicar de una manera u otra, ¿sale? Pero ya en el ámbito profesional, créanme que les da un plus que se sepan comunicar. No que hablen como, no que hablen como, y como, ¿cómo les diré? Como de la realeza, pero sí que sepan comunicarse de una manera correcta, concreta, porque también seamos sinceros, el lenguaje que utilizamos la forma en la que hablamos no es la misma que utilizamos aquí. Por ejemplo, aquí estamos viendo una cuestión académica a cuando estamos con los amigos, ¿no? Que justamente ahorita vamos a un tipo de comunicación de ese tipo, ¿no? Pero, pues sí, a fin de cuentas, el profesional tiene que saberse comunicar sí o sí. Y bueno, dice, como seres sociales partícipes de situaciones donde se transmiten ideas e información, va a ser bien importante que reconozcamos la necesidad de analizar y modificar el conocimiento, las habilidades que tenemos y actitudes en cuanto al proceso de comunicación, es decir, en la forma en que nos comunicamos. Y bueno, va a partir del lenguaje abarcando varios elementos que lo van a constituir y para integrarlo como una competencia personal, va a ser esencial que fortalezcamos esas habilidades, ¿sí? ¿A través de qué? Bueno, pues a través de la práctica, de la teoría, de actividades, de lo que les vamos a poner justamente en esta materia. Un segundo. Ok, bueno, dice aquí en el desarrollo. Debemos de reconocer cómo nos comunicamos y abordar las áreas que debemos de mejorar como tal para poder lograr una comunicación efectiva. Por lo tanto, es crucial que alcancemos todos los éxitos en este ámbito de la comunicación. Y bueno, a fin de cuentas, que seamos conscientes que la comunicación va a ser muy diferente en la cuestión personal, familiar, social, académica y laboral. Incluso, pónganse a pensar un poquito y analicen. No es igual como nos hablamos a nosotros mismos a como le hablamos a mamá, como le hablamos a papá, como le hablamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿sí? Incluso nuestra comunicación interna es muy diferente. Entonces, cada una tiene sus formas, ¿vale? Y bueno, va a ser bien fundamental que identifiquemos obstáculos que puedan entorpecer con la comunicación, ya que al no ser reconocidos pueden generar dificultades y bueno, nuestras interacciones con los demás y con otros y con nosotros mismos va a ser difícil, digámoslo de esa manera. Por lo tanto, la comunicación tiene un rol bien importante en la vida de cada uno de nosotros, por lo que va a ser esencial considerarla como un proceso que va a merecer ser estudiado y que además debe llevarse a cabo con una eficacia para poder lograr pues, que sea positivo como tal. ¿Sale? Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto en común o un proyecto en la empresa en la que estamos trabajando, porque se supone que a veces somos, bueno, creo que se supone que nosotros somos ejecutivos en la modalidad porque se supone que trabajamos entre semana. Bueno, si no comunicamos de manera correcta, pues a veces el propósito de las acciones que llevamos a cabo en el trabajo a veces no se cumplen. ¿Por qué? Una de dos, o porque no nos dimos a entender o porque la persona no entendió, pero por lo regular es, más bien por lo regular es, no, nosotros no nos damos a entender. Por eso hay que tomar en cuenta con quién nos estamos comunicando. No es lo mismo, perdón lo que se los va a plantear, pero no es lo mismo que hablemos con un ingeniero que ya maneja conceptos bien complejos a que hablemos con el albañil o con el obrero que a veces a lo mejor tiene un lenguaje más coloquial y ocupa que le bajes el nivel a tu complejidad de conceptos. Entonces, hay que saber con quién hablamos. Dice por ahí el dicho, depende el sapo, la pedrada.
¿sale? Entonces es muy importante esa cuestión. Ahora, vamos a manejar tres tipos de conceptos aquí en esta clase, que es el lenguaje, la lengua y la comunicación. A ver, la comunicación a fin de cuentas va a implicar, es todo el proceso comunicativo como tal, va a implicar un intercambio de información, de ideas, de emociones, mensajes entre varias cuestiones o entre varias personas o con un mínimo de dos personas basta para hacer un proceso de comunicación y va a utilizar diferentes formas de lenguaje, ¿sí? De lengua y de lenguaje, perdón. Y bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje, bueno, va a ser el sistema de signos, ¿sí? Símbolos que se usan para procesar, preservar y transmitir información, ya sea de forma verbal, escrita y gestual. ¿Y qué es la lengua? Es el sistema de comunicación oral y escrita y gestual que utiliza una comunidad lingüística específica o grupo social dentro de un espacio físico determinado. Denme un segundo para poder atender. Bueno, para poder diferenciar estos tres conceptos como tal, me gustaría así, a ver, como que podemos llegar a confundir qué es comunicación, qué es lenguaje y qué es una lengua. A ver, la comunicación, como les dije, es a fin de cuentas ese proceso, ¿sí? La comunicación puede ser verbal o no verbal. ¿Qué expresiones pueden ser verbales o no verbales? Bueno, verbales, pues ya lo digo, ¿no? Lo hablamos. Hey, hey, hasta con el hey. Hay una comunicación. Volteas y ya hubo una comunicación. Sabes que te quería hablar. Pero a fin de cuentas, el proceso de comunicación, su intención va a ser un intercambio de información o una transmisión de información, donde hay un emisor y hay un receptor. Con que uno emita y el otro reciba, ya es comunicación como tal, ¿sí? Ahora, la diferencia entre el lenguaje y lengua es bien diferente. El lenguaje es la capacidad de que tiene el humano que le va a permitir crear y comprender mensajes complejos o sencillos también, no importa, donde justamente pueden entrar cuestiones como signos, ya podemos hablar de un lenguaje oral, escrito, gestual, visual, etcétera, a veces con colores, con algunas cuestiones, con algún símbolo, no precisamente tenemos que estar hablando, ¿sí? Y no precisamente tiene que ser una letra o una palabra. Y bueno, este lenguaje, bueno, a fin de cuentas es más amplio que la lengua, porque puede manifestarse, perdón, en diferentes formas, ya sean cuestiones hasta incluso con la cuestión de la programación, el código binario y demás cuestiones, ¿sale? Y la lengua ya es justamente las reglas gramaticales. Por ejemplo, nuestro idioma, ¿qué es un lenguaje o una lengua? El idioma es una lengua. Exactamente. Entonces, la lengua, ¿por qué? Porque a fin de cuentas ya son esas reglas gramaticales donde expresamos justamente y que tienen que ir con cierta forma de conjugar un verbo, con cierta forma del sujeto. Entonces, eso ya como tal, y con cierta pronunciación también, ¿verdad? Entonces, eso ya la lengua como tal es un conjunto de reglas que tenemos que seguir que no es lo mismo la lengua española que la lengua bueno, el idioma inglés como tal, ¿no? Pues vamos cambiando como tal porque las reglas cambian a fin de cuentas, ¿sí? Continuamos, déjenle sigo. Profe, Bueno, qué importante, aprovechando la pausa, dígame. según la definición de la ficha anterior, pues se supone que en cierta manera el lenguaje puede estar incluido dentro de la lengua y que la diferencia es la territorialidad o el uso, ¿no? Sí, 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 o sea, el lenguaje a fin de cuentas, pero no, el lenguaje a fin de cuentas es la capacidad del ser humano de comunicarse. ¿Sí? Porque les decía que puede ser verbal o no verbal, con un símbolo o sin símbolos, pero ya la lengua ya va como estructurada, o sea, ya te vas a dar a entender de esta manera, con estas reglas, con estas especificidades y demás. Sí está inmerso el lenguaje dentro de la lengua. Sí, claro, claro está, porque es una de las formas que el lenguaje se puede dar, pero la lengua ya es como que ya más reglamentada. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe, sí. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ahora, la importancia del lenguaje. ¿Por qué es importante el lenguaje? Bueno, porque en primer lugar nos va a facilitar la comunicación entre personas para poder intercambiar una idea, una emoción, una información, conocimientos o lo que queramos dar a conocer. Nos va a expresar también una necesidad. Por ejemplo, un bebé no habla, o sea, no habla el español como tal, ¿sí? Pero pues bueno, a partir de su forma de lenguaje, ¿cuál es su forma de lenguaje para expresarse? Ya sea llorar, patalear, no sé, un sinfín de cuestiones que puede a lo mejor tener el bebé.
Y bueno, no habla un español, no habla una lengua como tal, pero su lenguaje sí permite saber que algo pasa en él. Entonces ya a lo mejor el papá y la mamá a través del ensayo y el error, que no quiere chupón, no quiere biberón, no quiere papilla, pues, ya se hizo del baño. ¿Sí? Entonces, tal vez ensayo y error como tal, ¿no? Entonces, bueno, nos va a permitir expresar necesidades, pensamientos, sentimientos y asimismo nos va a permitir que el individuo también pueda comprender y que se relacione con los demás. Creo que es lo que más, es una de las necesidades que tiene el ser humano como tal, que es establecer comunicación con algo más, ¿sí? No simplemente con un ser humano, porque a veces está nuestro perro y a veces tratamos de comunicarnos también con él, ¿no? Va a desempeñar un papel crucial en el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales, perdón, del individuo, y a fin de cuentas va a impulsar la construcción de identidades culturales y sociales. Entonces, a fin de cuentas, el lenguaje es bien importante, ¿no? Les digo, aquí habla una cuestión cultural. Seamos sinceros, a veces con un chiflido sabemos quién nos habla y qué nos habla y qué barrio nos respalda o no nos respalda, ¿verdad? Entonces, el lenguaje abarca muchas cuestiones, no tiene solamente que ser hablado como tal. Y tenemos por ahí diferentes tipos de lenguaje. Tenemos el verbal y tenemos el no verbal, ¿sí? El verbal nos dice justamente aquí que va a comunicarse y va a desarrollar a través de palabras habladas o escritas. Y tenemos aquí algunos ejemplos, que es justamente el lenguaje literario, que bueno, a fin de cuentas el lenguaje literario se ocupa para cuestiones artísticas, poéticas, expresivas, estéticas, como tal. Utiliza metáforas, símbolos, hipérboles, ritmos y musicalidad también se puede utilizar como tal. Por ejemplo, cuando hablamos y decimos, la luna derrama su plata sobre su río dormido, pues, ¿qué podrá decir? Bueno, pues también te hablamos tal vez de la blancura que tiene la luna. Es una metáfora como tal que estamos utilizando. Tus ojos son como la selva, pues ¿a qué se refiere? Pues son color verde, ¿no? Entonces, bueno, esa es la importancia de este literario, como que trata una cuestión más expresiva. Ya después tenemos una cuestión de un lenguaje formal, sí, que ya tienen que ver unas cosas como que más serias, más académicas, más profesionales, sí. No le vamos a decir a nuestro jefe o a nuestra jefa que tiene los ojos como la selva, porque pues al rato nos van a correr por acoso. Entonces, sí es bien importante que el formal se ocupe de la manera correcta y el literario también, ¿vale? Entonces, va dirigido a una persona literario, el formal a otro. El formal justamente es un vocabulario preciso, tiene una estructura gramatical así como que muy correcta, muy propia, evita burlas, evita dobles sentidos, evita jergas. Este, entonces, pues, como cuando mandamos un oficio, ¿no? Por medio del presente le solicito tal, 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 y al final le ponemos su estructura, su contenido, y al final, sin más por el momento, agradezco la atención prestada, deseándole un excelente inicio de semana o fin de semana, ¿no? Entonces, depende de la forma en la que estamos, y no se diga los abogados cuando tienen que redactar justamente los documentos que compete a su profesión, que la verdad admiro porque son varias cuestiones donde tienen que ser bien precisos para no regarla en ciertos conceptos, implicaciones y demás cosas, ¿no? Entonces, sí, el lenguaje formal va de una manera muy específica. También tenemos también el informal. Bueno, creo que todos utilizamos el informal a veces con los cuates, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y bueno, a veces, bueno, depende con los compañeros de trabajo, ¿verdad? A veces con los que son amigos como tal. Sobre todo esa cuestión. Y bueno, son conversaciones totalmente cotidianas, muy sencillas, donde hay una confianza, una cercanía. No necesitamos aparentar ninguna cuestión. Podemos usar modismos, frases, expresiones de cualquier tipo, doble sentido, albur, o sea, ahí no hay problema. Se supone que es informal, digamos por ahí, están los cuates, no pasa absolutamente nada, están los amigos, este, y bueno, pues hay ejemplos, el famoso, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ese es un lenguaje informal como tal. También tenemos los lenguajes artificiales, que bueno, son sistemas creados por humanos para fines específicos, como ya con reglas escritas, sin ambigüedades, diseñados para ser precisos, como por ejemplo cuando es la programación ocupa una forma de escribirse de diferente manera. Me encantaría decirles cómo, pero no soy programador, no sé realmente cómo es esa cuestión. Sé que utilizan los números binarios, hasta ahí, que es el 0 y el 1,
Y bueno, son símbolos también matemáticos, lógicas formales y demás cuestiones. Esto se puede utilizar en la informática, en las matemáticas, en la lógica y pues, obviamente con la inteligencia artificial, pero en el aspecto de la programación de la misma. También tenemos el lenguaje científico, bueno, que solamente se utiliza con conocimientos técnicos científicos. Por ejemplo, cada uno de ustedes va a estar especializado en ciertas cuestiones. Hablamos ahorita, por ejemplo, con alumnos de psicología. Bueno, pues, a lo mejor ellos utilizan algunos conceptos que a lo mejor nosotros no, análisis clínico, no recuerdo ahorita realmente cuál. También, por ejemplo, tenemos en la universidad alumnos de estomatología que a lo mejor pueden usar algunos conceptos que nosotros, por ejemplo, yo como maestro o mis alumnos de pedagogía, pues a lo mejor no vamos a utilizar porque son diferentes, pero a lo mejor si yo te digo que la planeación y la evaluación sumativa y formativa no pueden pertenecer al proceso formativo de los... Entonces, a lo mejor estoy utilizando conceptos muy pedagógicos que a lo mejor a otras carreras no les interesa o no las manejan y viceversa como tal. Entonces, si hay un lenguaje científico también, y en el científico pues ya lleva ciertos procesos como tal, así como que muy formales, que a lo mejor cada una de las ciencias que se manejan en su ámbito, pues va a manejar como tal, que a lo mejor ustedes por ahí pueden mencionar varios conceptos que a lo mejor yo ni en cuenta. Sí, a pesar de que sea maestro, doctor o licenciado, pues a lo mejor no voy a saber. ¿Por qué? Porque no es mi ámbito, ni es la ciencia en la que yo estoy inmerso como tal. Y bueno, también tenemos el lenguaje oral, que a fin de cuentas es una comunicación hablada, es espontáneo, es inmediato. Puede incluir ¿qué? Gestos, entonación, pausas y demás cuestiones, ¿sí? Puede ser una llamada telefónica, puede ser una clase oral, puede ser lo que estamos haciendo ahorita, una conversación como tal, y se ocupa también en la vida diaria. Y también tenemos el lenguaje escrito. A fin de cuentas, es una comunicación a través de signos gráficos, porque pues, necesitamos decodificar esos símbolos. Es un poquito más planificado, estructurado y permanente. Por lo regular, el lenguaje formal va muy de la mano del lenguaje escrito, sobre todo por esa planificación, ¿no? Este, y bueno, continuamos justamente con este verbal y no verbal. Ahora, el no verbal, sí, dice que puede utilizar gesticulaciones, posturas representadas con el cuerpo, puede ser un lenguaje no verbal facial, un lenguaje no verbal facial kinestésico, un lenguaje no verbal facial proxémico, icónico, sí, y bueno, ¿a qué se refieren estos tipos de lenguajes no verbales? De un momento, déjenme tomar un poquito de líquidos, porque se cansa un poquito uno de hablar tanto. Bueno, y tenemos este lenguaje no verbal facial. ¿A qué se refiere el facial? Pues su nombre lo dice, ¿no? Son las expresiones que tenemos en el rostro y que a veces comunican algo o alguna intención. Yo creo que todos nos acordamos de mamá cuando nos hizo la carota y ya sabíamos que nos iba a tocar chanclazo, nalgado, pellizco, ¿no? A fin de cuentas, esos ojos que aventaba nuestra mamá, pues ya sabemos que nos iba a tocar un buen regaño o un castigo, bueno, como tal. Ya depende de la educación de cada quien, pero ya, o sea, dice por ahí, incluye movimientos de ojos, pueden ser las cejas, la boca, la mandíbula, la frente. O a veces cuando algo no le parece a alguien, algunas personas no guardan sus expresiones, son muy expresivas y pues nos podemos dar cuenta perfectamente pues que algo no les pareció. Ya nos torcieron la boca, ya voltearon los ojos, que así les decimos todos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con esa expresión que venga en el rostro es justamente un lenguaje no verbal facial, porque nos podemos dar cuenta de muchas cuestiones. Y bueno, a fin de cuentas es clave a veces para poder interpretar cuando alguna persona pues no está en el mejor aspecto emocional. No. Ah, caray, ¿alguien prendió por ahí su micrófono? Sí, alguna mamá. Creo que sí. Entonces, ya se me fue la onda. A veces con estas expresiones no verbales, esta expresión facial justamente, pues nos podemos dar cuenta a veces si el mensaje que estamos dando es el adecuado, porque es hasta cuando no nos damos a entender, nos hacen cara así como de what, digámoslo así, no nos estamos dando a entender y hay que volver a explicar como tal. En mi caso me pasa mucho con mis alumnos, ¿no? Cuando a lo mejor veo que estoy explicando algo y veo caras como, pues de que no están comprendiendo y justamente donde pregunto, ¿no estás entendiendo? No, te explico de otra manera y ya no, nos damos a entender. Porque fíjense, un maestro me quedó muy grabado esta expresión.
Muchas veces hay personas que nos dicen, sí me entendiste, y creo que es una falta de respeto a mi punto de vista, y así se me quedó desde mi maestro, que le digamos a las personas si entendieron o no entendieron. ¿Por qué? Porque a mi punto de vista estamos dando a entender que la persona con la que estoy hablando no tiene la capacidad ni la inteligencia de entender mis ideas. Entonces, más bien, cuando alguien no nos comprenda, hay que decir, sí me di a entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo pienso de una manera, yo me expreso de una manera, yo manejo ciertos conceptos, pero a lo mejor la persona con la que estoy hablando, ¿no? Y no es culpa de él que no me entienda, y no es culpa mía que no me dé a entender. Por ahí hay un, sí, es un youtuber, ya como tal es un youtuber, se llama Mr. Doctor, es un doctor, obviamente su nombre lo dice Mr. Doctor, un doctor, es internista, y hace videos de muchas cosas, de chisme, de salud y de demás cuestiones. Aquí no importa de que haga los videos, pero lo que me gusta mucho de él es justamente eso, que muchas veces los doctores juzgan a las personas de que son tontas, por no decir más feo, porque no entienden todo lo que les explican, o cuando vamos a consulta, no les entendemos todos sus conceptos raros como tal. Entonces, ahí el problema no es el problema no es el paciente, el problema aquí es el doctor que no sabe comunicarse, que no sabe decirle al paciente lo que tiene y utilizando sus términos médicos. No, hay que ser conscientes que si me quiero comunicar, tengo que comunicarme de la misma manera que los demás necesitan. Es lo que justamente dice este youtuber, Mr. Doctor, dice, si tengo que ser la Galilea de la medicina, pues lo hago con todo gusto. Entonces, es padre porque justamente es una forma de comunicar, sí, muy divertida, sí, muy lejos de lo tradicional que también rompe esquemas, pero está bien, está perfecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo de esa manera? No todo siempre tiene que ser como siempre ha sido. Ese es un problema que tenemos en todos lados. Ah, y es que siempre se ha hecho así. Entonces, no. Podemos hacerlo de otra manera, claro, siempre y cuando el objetivo de comunicación no falte el respeto y siempre y cuando cumpla con su función, que es el comunicar lo que queremos comunicar y darnos a entender. ¿Sí? Tenemos otro tipo de lenguaje que es el no verbal kinestésico facial y bueno, a fin de cuentas, como es como una subcategoría del que estábamos hablando hace ratito y se centra en movimientos faciales muy, muy en específico. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de que cuando mira para aquel lado, significa que está recordando y cuando mira para el otro está inventándose las cosas. Bueno, esos microgestos, bueno, es una forma también de una comunicación no verbal, ¿sí? Y justamente se trata de buscar ese tipo de cuestiones. Desconozco totalmente si esta cuestión que hablan, de esas microexpresiones que hacemos, son científicamente comprobables, pero sí he visto varios, programas como tal donde hablan justamente de ese lenguaje no verbal. También tenemos un lenguaje no verbal, dice ahí proxémico facial, que va a combinar la expresión facial con el espacio entre las personas, qué tan cerquita está uno del otro, cómo se mueven, actúan como tal. Analiza justamente la distancia entre las personas, sus expresiones, y un ejemplo puede ser una mirada fija desde muy cerca que puede percibirse como a lo mejor intimidante, o una sonrisa desde lejos que a lo mejor puede parecer muy amigable, ¿no? A fin de cuentas es una comunicación no verbal. Y por último tenemos la icónica, bueno, que a fin de cuentas utiliza símbolos visuales que representan ideas o conceptos sin palabras. Por ejemplo, las señales de tránsito, perdón, que tenemos por ahí, los emojis, los pictogramas, los logotipos, ¿sí? Es común justamente en toda la comunicación que se utilicen signos como tal y visuales. A veces la gente no sabe leer ni escribir, pero sí entiende los signos como tal. Y eso también es importante y es fundamental que se entienda, ¿sí? Por ejemplo, a veces cuando vemos los testigos en el coche y pensamos, se prendió la copita, pues, ¿cuál copita? O sea, la copita significa esto, ¿sale? Pues es justamente un verbal, es un lenguaje no verbal, porque los carros no hablan y no nos dicen, ya no tardan en hacerlo, o ya algunos lo han de hacer, pero no nos dicen, te está fallando el motor, te está fallando la llanta. Con un pictograma o con un símbolo, te enseña justamente qué es lo que hace falta por ahí. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿No hay dudas? No, nada más comentar que, por ejemplo, nosotros utilizamos los psicólogos mucho de eso en la primera entrevista para Ujú. poder entender
qué es el problema del paciente y cómo lo vamos a tratar. Ese es el Como por comentario. ejemplo, Ujú. La pongo un ejemplo, por favor, postura, Vicente. Ajá, ya, ya, ya. la postura, cómo te está viendo, cuáles son sus inflexiones, el movimiento de las manos, el movimiento del cuerpo, de las piernas. Todo eso nos está dando información de conformidad, de Mm, disgusto y nos puede decir, por ejemplo, qué es lo que quiere trabajar con nosotros. mm. Ok, muy bien. Y bueno, fíjense, miren, aquí ya les pasaron un tip de que cuando estén ahí platicando con el psicólogo, bueno, aunque no queramos, vamos a dar información que es indispensable justamente para el psicólogo para poder atender todo lo que tenga por ahí presente en esas situaciones que tenga él mismo. ¿Sale? Continuamos, sí. Tenemos las funciones de la lengua, justamente que una base referencial o representativa. Esta justamente se va a emplear para compartir información real y objetiva. Sirve justamente para exponer hechos y nos va a presentar discursos o textos que se puedan utilizar para proporcionar la información y exponerla como tal. También tenemos la expresiva y la emotiva, que se va a encontrar en mensajes ya relacionados más con expresar estados de ánimos, emociones, y bueno, normalmente se utiliza en el tipo de comunicación escrita, verbal, pero también escrita, textos literarios y líricos como tal, la poesía y todo ese tipo de cuestiones, ¿sale? Tenemos también las funciones de apelativa o conativa, perdón, se encuentran mensajes que tienen por objeto crear provocaciones para generar una reacción verbal o no verbal, ¿sí? Su principal función, a fin de cuentas, es mandar u ordenar de forma agradable y se utiliza frecuentemente en textos con finalidad de propaganda, pero no solamente puede ser una cuestión positiva, también puede ser una cuestión negativa, todo depende hacia dónde lo queramos enfocar, ¿sí? Por ejemplo, Aguas, lo que pasó ahora, con lo de la presidenta. Si somos muy analíticos, están desviando la atención para otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Pues esa es su función. Está tratando de producir algo en ustedes, justamente. Y bueno, la otra es la fática, se refiere al establecimiento de mantenimiento o interrupción de la comunicación a través de un mensaje. Se va a presentar al saludar, al despedirse, al comprobar que se está llevando a cabo la comunicación sin ninguna interrupción. Es decir, es como reforzar la comunicación, pero no hay ningún elemento que cambie la comunicación, simplemente como que la está reafirmando como tal. Tenemos también la metalingüística, que bueno, se va a encontrar presente dentro de mensajes, donde el código lingüístico es el principal referente, y en otras palabras, utiliza la lengua para referirse a la lengua misma como tal. Tenemos la poética, que tiene la intención de llamar la atención considerando la forma del mensaje, utiliza generalmente textos que ejemplifican situaciones que tienen que ver con el humor o buscan la estética, la razón, porque se van a encontrar presentes en cualquier discurso literario o incluso publicitario como tal. ¿Vale? Y bueno, el proceso de comunicación, que ese era uno de los conceptos que manejábamos al principio, era justamente, bueno, que es un proceso que necesita alguien, un emisor, justamente que quiera transmitir alguna información, un mensaje, y bueno, lo codifica para poder ser compartido y utiliza un canal específico para su transmisión. El mensaje va descodificado por el receptor para poder captar la información. Por ejemplo, ahorita yo soy el emisor, yo estoy hablando y lo estoy dando a conocer con ustedes de una manera, a través de la diapositiva, así, a través de lo que les estoy platicando, a través de lo que estoy ejemplificando. Ahí estoy codificando para que ustedes lo puedan comprender, ¿sí? Para que mi texto, o para que mi mensaje, perdón, se pueda interpretar de manera correcta. ¿Cuál es el canal? Pues ahorita el canal es ahorita la cuestión de la tecnología, puede ser la visual también, y también es lo auditivo como tal y luego ya ustedes codifican el mensaje. Si a lo mejor les diera les diera conceptos o ejemplos que a lo mejor pues, nada que ver o que no entiendan o que no hayan vivido o no tengan la referencia de lo que estoy hablando, pues obviamente el mensaje no se va a entender. Les pongo un ejemplo bien sencillo con los alumnos que a veces tenemos en primaria, este, al hablar de codificación. Yo creo que alguna vez ustedes han visto, o ustedes, si se acuerdan de ustedes mismos cuando empezamos a leer,
empezábamos a leer y decía bueno, aquí proceso es una palabra compleja por un niño que apenas está aprendiendo a leer, pero que le llamamos así. Eso, si se fijan, estoy decodificando una palabra. Es una decodificación, la estoy interpretando, ¿sí? Pero, no sé si realmente la estoy entendiendo, porque luego ¿y luego qué dice? No sé. Entonces, no es lo mismo decodificar que comprender el mensaje, aguas, ¿eh? Porque decodificar y reproducir el mensaje no es lo mismo que entenderlo. Entonces, sí es bien importante que a lo mejor yo los estoy leyendo, pero ¿qué dijo? No sé. Entonces, aguas, porque el mensaje tiene que ser claro de una u otra manera. Y bueno, dice ahí que es importante mencionar que el trayecto del emisor al receptor pueden presentarse ruidos o interferencias propias del canal de transmisión. Si estuviéramos en una clase normal, por ejemplo, hoy en la universidad, en la Concordia, yo estoy dando mi clase, pero a lo mejor mis alumnos no me entienden porque afuera hay un relajo. Ese como tal es un ruido, ¿sí? O es una interferencia como tal. Si ahorita alguno de ustedes o a mí se me va el internet o fuera intermitente y se corta el mensaje, pues ahí también sería un problema, ¿vale? Entonces es bien importante ese tipo de cuestiones que lo tengamos bien presente, que a veces se pueden dar este tipo de problemas. Y bueno, los elementos ya los dijimos, el emisor o remitente, que es quien va a transmitir el mensaje, el receptor, que es quien lo va a recibir. La codificación es ese proceso en el que vamos a transmitir el mensaje, mediante símbolos, audio, el habla, la lengua, y bueno, van a ser comprendidos a fin de cuentas por el emisor y el receptor, y se va a permitir su comprensión y su entendimiento. El mensaje, pues es la información que quiero mandar, el canal es a través de donde lo quiero mandar. Si es el WhatsApp, bueno, es una cuestión escrita, una aplicación, ¿sí? Parte del proceso, la codificación es parte del proceso que permite comprender el mensaje por parte del receptor y la retroalimentación es el momento en el que el receptor y el remitente aseguran la comprensión del mensaje y se intercambian roles. Acuérdense, sí, el proceso comunicativo, pues obviamente muchas veces es bidireccional, pero a veces solamente es unidireccional. Entonces, pero sí, sobre todo cuando estamos platicando con varias personas, pues, podemos intercambiar el proceso, bueno, los papeles de emisor y receptor. Y bueno, pues ya para terminar, la comunicación eficaz va a ser fundamental para el éxito en la vida de cualquier persona. La persona que se sepa comunicar es una persona que me va a agradar a mí como jefe tenerlo, y mandarlo, y llevarlo y comisionarlo. Sí, a lo mejor más chamba, pero van a poder saber que soy competente y a lo mejor me van a poder considerar para otras cosas como tal. ¿Por qué? Bueno, porque implica que esta persona observe, controle y mejore sus habilidades y técnicas como tal, ¿sí? Si luego tengo una persona que habla, no se sabe comunicar y dice, ¿cómo no sé? Como que utiliza palabras que no correspondan en el ámbito que estamos trabajando, pues lo más seguro es que no lo mande a cuestiones importantes, ni tampoco que lo subamos de puesto como tal. ¿Por qué? Porque ocupamos siempre, siempre, siempre en los mejores puestos a los mejores comunicadores. Obviamente siempre hay excepciones, no es una ley. ¿Sale? Y bueno, pues ya para terminar, que ya estamos casi, bueno, son las 3 como tal. Sí, sí, sí es importante mencionarles, déjenles comparto por acá, el, la plataforma, perdón. Si se fijan por aquí, tienen, algunas cuestiones aquí. Nos vamos a ir a contenido, tienen por ahí. Recuerden que ustedes tienen que estar revisando todo su contenido porque reviso, el nivel de avance que tienen por ahí. Pero bueno, en cada sesión tienen 2 unidades, en cada unidad pues, ustedes ya saben que hay un desafío, una infografía, contexto, y ustedes van leyendo por ahí. Es bien importante que sigan el contexto, que analicen, pero sobre todo es importante mencionarles la siguiente situación que son los más próximos. En la unidad 6, bueno, en la sesión 3, en la unidad 6, en el apartado 4, tienen una tarea que sí tiene una ponderación que va a ser su primer parte de su blog que tienen que hacer, ¿sí? Van a hacer un blog, aquí les da las indicaciones, les recomienda la opción de Blogger, vayan leyendo, ¿sí? Vayan haciéndolo, pero sobre todo, aquí es bien importante, cuando empiecen a hacer su producto, sí toman en cuenta todo esto que viene aquí porque yo lo reviso, entonces les digo, tómenlo en cuenta, pero cuando se vayan al 4.2, también vean esto, porque luego se van ustedes con esta parte del trabajo individual y, pues me pide esto nada más. No,
y después te pide esto también que va a venir acá, ¿sí? Entonces, lean a detalle, lean con calma, se lo pueden aventar porque a fin de cuentas es una primera entrega y aguas, eso se vence, dice ahí el 23 de noviembre. Pero es bien importante que vayan checando, chequen todos sus apartados porque en la sección 4 también tienen por ahí otra unidad, ¿sí? Dijimos que el 23, ¿verdad? Entonces, si es el 23, aquí está el calendario. 1, 2, 3. Hasta el tercer sábado ya tienen que ustedes haber entregado esa primera parte. Y nos vamos a la sesión 4. Tiene otra unidad de aprendizaje 8, otro apartado 4, donde viene una tarea. Y viene otro trabajo individual que vence el 30 de noviembre, que es, o sea, la próxima semana después a la anterior. Otro 25%, allá llevamos el 50%. Y de igual manera les sugiero leer sí esta parte, pero ya cuando se metan hasta el 4.2, otra vez hay que checar esa cuestión, ¿sí? Y aquí está el 25%, lean esta parte que viene aquí también, para que lo vean de una manera analítica como tal, ¿sí? Y bueno, tenemos evaluación, pero de aquí lo dice. ¿Qué ponderación tiene? Pues no tiene ninguna ponderación, ¿vale? Entonces, pero todos háganla porque es importante que vayan completando todo su curso como tal. Entonces, de mi parte es todo. En la liga les voy a poner el enlace, el resumen, se los voy a poner subido a YouTube y se los voy a poner en Teams como tal para que lo puedan ver de cualquier manera, porque luego a veces lo tenemos en Teams y les pide autorización y no lo pueden ver. Entonces, lo manejo de las dos formas. Lo manejo en YouTube y lo manejo en Teams por quien lo quiera tener presente. Pues en YouTube no hay absolutamente ningún problema, ¿sale? Entonces, no le veo cuestión. De mi parte, pues el día de hoy es todo. Espero que tengan un excelente fin de semana. Si alguien tiene alguna duda, alguna situación, un problema, algo sobre su clase, sobre asesoría de estos dos temas que acabamos de ver, con todo gusto. Si alguien le quiere adelantando, también con todo gusto háganlo y me avisen, por favor, para poderles dar retroalimentación, para que corrijan, para que modifiquen, para que puedan tener el mayor puntaje posible. Entonces, si ya no hay nada, si ya no hay ningún problema, ningún detalle, pues de mi parte es todo. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, profe. Adelante. Katia, adelante. Profe, ¿me puede De repetir nada. su número de teléfono, por favor? Sí, es Gracias, 449. profe, bonito fin. Ay, Bye, Blanca, te va muy bien. Cuídate mucho. le mandé un 449 mensajito, ahorita si puede lo checa, 364 please. 59. Sí, Blanca, ahorita lo revisamos, ¿va? Sin problema, ahorita lo revisamos. Perdón, profe, no escucho. Profe, no se escuchó el número. Ahí voy. Bueno, se los pongo en mensaje, pero lo vuelvo a poner. 449 porfa. 311 54 59. Ya lo tienen ahí en mensajes. Y hasta ahí, ¿sale? No sé qué otra duda tengan por ahí. Katia, Hugo, ¿todo bien? Todo bien, profe, gracias. Ándale, pues, cualquier cosa, ahí estamos, ¿sale? Todo bien, profe, gracias. Ya está, Hugo. Cuídate mucho, cuídense mucho todos. Nos Que les vemos. vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. No, ¿de qué?